Ok, entonces aquí paramos, ¿verdad? Pero le seguimos. Esa es como que la primera parte. Aquí, en la primera parte estuvimos hablando de, del registro con EasyFMG, estuvimos hablando de cómo agendar tu examen, cómo los recursos para los exámenes, hablamos del Step uno, el Step 2, hablamos del Step 3, el OET, y hablamos de todo eso. Ok, ahora sí, vamos a poner que ya tienes todo eso. Vamos a hablar de la segunda parte, que es la aplicación por fin a residencia. Ok, entonces cuando aplicas a residencia, ya que ya pasaste todo, eh, se va a hacer por un programa, una página que se llama MyERAS, Electronic Residency Application Service. Tienes que primero entrar a EasyFMG, otra vez regresa, siempre vas a regresar a EasyFMG. Vas a regresarte a EasyFMG, vas a comprar algo que se llama el token, que es una ficha, y la ficha te va a dar acceso a, a MyERAS, ¿verdad? Y aquí en MyERAS es donde vas a necesitar toda la información, todo lo que vamos a estar hablando en esa segunda parte. Van a necesitar un CV, vas a necesitar foto profesional, personal statement, recomendaciones, Medical Student Performance Evaluation, observerships, clerkships, investigación, publicaciones, presentaciones, etcétera. Todo esto lo vas a empezar a subir aquí, ¿ok? El CV es fácil porque cuando entras a MyERAS te va a pedir que, que llenes la información que viene aquí y esta información automáticamente va a crear tu CV, ¿ok? Entonces no tienes que como que tú subir tu propio CV, sino tú llenas toda la información que te van a estar preguntando y automáticamente se va a formar tu CV, lo cual es excelente. Algo que te van a pedir y que tú tienes que pedirle a la escuela, a tu escuela, es el Medical Student Performance Evaluation o MSPE, también conocido como el Dean's Letter. Si tu escuela tiene muchos estudiantes que se vienen a Estados Unidos, excelente. Entonces ya van a saber qué es esto. Para las escuelas que no saben qué es un MSPE, las escuelas que a lo mejor no tienen tantos estudiantes, ¿qué es lo que es? Básicamente es un documento, aquí les tengo un ejemplo del mío. Es un documento que proporciona una evaluación comprensiva del desempeño académico y clínico. O sea, no es una recomendación, sino dice, este es José, esto es lo que hizo cuando estaba en la escuela. Va a incluir información demográfica, descripción académica, evaluaciones de desempeño clínico, logros y experiencias, evaluación del desarrollo, conclusión. A veces tienen comentarios de maestros o de profesores con los que estuviste. Obviamente es en inglés. Y aquí les doy un ejemplo de qué es lo que, cómo se ve el MSPI, pero ese se lo tienes que pedir a la escuela y tu escuela lo va a subir directamente a la plataforma de MyERAS. Otra cosa que vas a tener, que vas a necesitar es algo que se llama el personal statement. Hay muchas maneras de escribir un personal statement. Aquí les doy un ejemplo. Básicamente el personal statement es, es como que una descripción, es un resumen, ¿cómo le llamamos? Sí, un resumen, ¿no? De algo que a lo mejor, donde tú puedes hablar sobre ti, pero que no viene en el CV. No es una regurgitación del CV, es como que esto es lo que me llamó de atención en la especialidad o lo que me llamó de atención en el programa. Por esto quise estudiar medicina o por eso quise estudiar esta especialidad. Aquí estás hablando sobre tu motivación, qué es o cuáles son tus intereses, tus objetivos. Muchas veces, muchas personas la hacen como que personalizada al programa al que están aplicando. Obviamente vas a aplicar a muchos programas, pero hay gente que tú quieres entrar a un programa específicamente. Este, le hablan de que a mí me gustaría entrar a este programa por esto, o lo que yo traigo a este programa es esto y esto, lo que yo ofrezco, ¿verdad? Para este programa, etcétera. Entonces, es un personal statement. Puedes aplicar a varias especialidades, o sea, puedes aplicar a dos o tres especialidades diferentes, pero para cada especialidad vas a necesitar un personal statement diferente. O sea, obviamente el personal statement para un programa de medicina interna no va a ser igual que para cirugía. Las recomendaciones. Ok. Las recomendaciones van a ser escritas por médicos, idealmente en Estados Unidos e idealmente médicos en la especialidad a la que estás aplicando. O sea, si estás aplicando cirugía, deberías de tener recomendaciones de cirujanos americanos. Pueden ser de cirujanos de tu país, sí, está bien. Pero, y también puede ser como que de un médico de medicina interna que te escribe una recomendación para cirugía, también es posible. Pero lo ideal
Hay como que tres cosas muy importantes. Una, que sean de la especialidad a la que estás aplicando. Dos, que sean de médicos en esa especialidad. Y tres, idealmente, que sean de médicos en esa especialidad americanos que trabajen con otros residentes o que estén involucrados con un programa de residencia. Es como que lo mejor que puedes obtener. ¿Ok? Y estas se van a subir por los médicos, las escriben y las suben al programa de MyEras. Por lo general, los programas te van a pedir entre 3 y 4 recomendaciones. Así que deberías de tener o planear a tener 3 a 4 recomendaciones. Ok, ahora vamos a hablar de las observaciones o las clerkships. Básicamente se dividen en dos. Observerships, también conocidas como shadowing, y clerkships, también conocidas como hands-on, externships, audition rotations, etcétera. Las observerships o shadowing son rotaciones donde básicamente, como lo dice aquí, eres una sombra. Solo estás ahí, solo estás observando, no puedes meter mano. Aunque parezca que no estás haciendo mucho, estás aprendiendo mucho, solo haciendo eso y lo importante otra vez, el propósito de eso, aparte de obtener como que experiencia en Estados Unidos, es de que te escriban las recomendaciones que necesitas, ¿verdad? Así que si no obtienes una clerkship, no puedes meter mano, no importa, lo que quieres es, quieres obtener la experiencia y quieres una recomendación, eso es lo que quieres conseguir. Las clerkships o hands-on, aquí sí puedes meter mano. Estas muchas veces, yo creo que el 100% de las veces van a tener un costo. Y la razón por las que tienen un costo es de que tú como estudiante vas a necesitar un tipo de seguro. Te van a tener que asegurar, el hospital te van a tener que asegurar en caso de que la cagues. Y eso obviamente va a tener un costo. Así que muchas veces esas van a tener un costo. Y aparte de esto, estas rotaciones muchas veces solo van a estar disponibles para estudiantes. No eso es siempre el caso, pero muchas veces es más fácil conseguir una clerkship cuando eres estudiante que cuando no eres estudiante. Es un poco más difícil conseguir una. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre observerships y clerkships. Bueno, ¿cómo las consigo? ¿Qué pasó aquí? Ok, hay tres maneras de conseguir rotaciones, ¿ok? La manera más fácil, en mi opinión, es directamente hablar con un médico en Estados Unidos que diga, que le preguntes, ¿puedo rotar con usted? Te dice que sí, excelente, ahí muere. Esa es la manera más fácil. Otra manera es usar programas como Freida, Residency Explorer o simplemente Google. Buscas en Google International Medical School Observer, perdón, o buscas General Surgery Observer, o etcétera, y entras directamente a los programas y te puedes comunicar a veces con los de la facultad. Muchas veces estos van a tener un costo, pero el costo va a ser relativamente bajo a comparación de la tercera opción que voy a estar hablando. Pero esa es otra manera. Simplemente métete a Google, busca General Surgery Observer o Anesthesiology Observership o lo que sea y te van a aparecer. La tercera manera, que es la que menos recomiendo, pero a veces es lo único que hay, es usar compañías. Hay compañías que se dedican a, a conseguirte rotaciones en Estados Unidos en la especialidad que quieras. Está como que AM Opportunities, IMG Prep, SARTI, etcétera. Y todas estas van a tener un costo y van a tener un costo alto de $4,000, $5,000 por una rotación de un mes, etcétera. Así que puedes usar estas compañías. No sé si lo recomendaría mucho. Algo que sí puedes hacer es de que puedes entrar a la página de AMA y ellos ya tienen una lista de programas que aceptan a observers. Entonces, esto es un buen paso para iniciar así con la página de AMA. Nomás busca AMA Observership Programs, te aparece en la lista y aquí te dice todos los programas que ya tienen como que, bueno, programas que tienen programas para estudiantes. Así que esa es una buena manera de conseguirlas. Ok, presentaciones, publicaciones, investigación. Este es un paso importante, pero no siempre es necesario. Es el requisito, es el más difícil de obtener, ¿verdad? No es completamente indispensable, no tiene que ser realizado en Estados Unidos y la mejor manera de iniciar con esto es con tu escuela. Este, una manera, no todo tiene que ser una publicación, ¿verdad? Si tienes un póster de un caso clínico muy interesante y lo presentas en tu escuela, lo presentas en un congreso en tu país, eso cuenta. Algo que yo siempre he recomendado es de que muchas escuelas de medicina americanas
tienen simposios y muchas veces toman a estudiantes, a cualquiera persona que quiera presentar en ese simposio, tú metes tu póster y muchas veces lo aceptan. Cuando yo estaba en la Universidad de Texas, que estaba en McAllen, eh, en el programa de medicina interna, pues está junto a la frontera. Entonces tenemos muchos estudiantes que iban a presentar pósters que eran de México, y presentaban un póster en la Universidad de Texas y era completamente gratis. Creo que nada más tenían que ser aceptados. Y muchas escuelas hacen esto, no nada más era la Universidad de Texas. Muchas escuelas tienen simposios. Y un simposio en tu escuela o que sea en tu país también cuenta. Lo ideal o lo mejor es de que tengas algún tipo de presentación en estas organizaciones grandes, ya sea las organizaciones de medicina interna, de anestesiología, lo que sea. Cada colegio tiene como que su propia conferencia que tienen anual o semianualmente, y ahí también puedes presentar, lo que recomendaría. Y lo más fácil para presentar y lo que puedes presentar muchas veces son poster presentations, perdón, casos clínicos. Tú haces un caso clínico interesante, escribes un póster, ahí le agregas imágenes y lo tratas de presentar en alguna organización. Y muchas veces esto es fácil de presentar y lo puedes presentar a lo mejor en dos o tres diferentes lugares. Así que eso es como que la manera más accesible, en mi opinión, de tratar de obtener estos puntos, porque son puntos, ¿no? Lo que básicamente es para tener una mejor oportunidad de entrar a una residencia. ¿Ok? Y si quieres publicar, tienes un caso muy interesante o apenas estás como que iniciando en publicaciones, etcétera. Algo que siempre he recomendado es Curious. Si tienes algo que tú piensas que es bueno y a lo mejor no tienes, porque sabemos que publicar cuesta mucho dinero, publicar, y aparte que cuesta dinero, se tarda, a veces se puede tardar meses para tratar de publicar algo. Con Curious, a veces en semanas puedes publicar algo. Obviamente no tiene el peso, ¿verdad? Que tiene el New England o etcétera, pero es una buena manera de iniciar. Hay otras cosas que también hay que investigar, que a veces son más, que te van a ayudar en la sección de investigación, y esos son algunos trabajos que puedes conseguir, trabajos en investigación. Em, para esto, hay como que dos categorías grandes que yo he como que visto, es Research Fellow y Research Coordinator. El Research Fellow es como que muchas veces un tipo de maestría que puedes hacer en una universidad y puedes hacerlo como que en el departamento de cirugía, en el departamento de medicina interna, en donde estás haciendo investigación. A lo mejor no vas a ser el investigador principante, o el principal, perdón. A lo mejor estás ayudando a conseguir firmas, obteniendo muestras, etcétera, pero estás ahí, estás adentro del sistema, estás participando. Y eso es lo que importa, la participación. Y el Research Coordinator es a veces como que obteniendo las firmas, etcétera. El problema con esto es de que algunos, por ejemplo, en el Fellow, en algunos programas tienes que pagar, en algunos programas vas a tener como que una beca y muchas veces va a depender si necesitas visa, no necesitas visa. Si no necesitas visa, puede que sea mucho más fácil conseguir uno de estos. Pero simplemente busca Research Fellow en Google, especialidad Research Fellow, y te van a aparecer cosas y puedes entrar a las páginas e investigar qué es lo que necesitan. Ok, entonces paso 8, seleccionar los programas. Como ya les he mencionado, cada programa al que aplicas tiene un costo. Estos son los costos nuevos, creo que de este año aplican todavía, pero por ejemplo, si vas a aplicar los primeros 30 programas a los que vayas a aplicar, cada programa va a costar $11. Después de esos $11, perdón, después de los 30 programas, del 31 en adelante te va a costar $30 cada programa. Así que, por ejemplo, para IMGs, en general, se recomienda que apliques a 100 programas, ¿verdad? Entonces, de esos 100 programas, aquí les tengo un ejemplo. Los primeros 30 programas te van a costar $330. Luego los siguientes 70 programas te van a costar 2,100 dólares. Un total de $2,430 para aplicar a 100 programas en una especialidad. Y hay diferentes combinaciones de cuánto, de si quieres aplicar a dos especialidades, una especialidad, etcétera. Pero el punto que quiero dar aquí a entender es de que es caro, es muy caro aplicar a programas. Así que es muy importante. Así que es muy importante cuando que seas selectivo de qué programas vas a aplicar, porque a lo mejor no vas a calificar para todos los programas a los que quieras aplicar. Entonces, la recomendación es hacer una lista en donde tú vas a decidir o vas a ver qué es lo que pide cada programa
y si pues eres candidato, un buen candidato a este programa. Aquí les doy un ejemplo. Puedes usar programas como los Freida y Residency Explorer en estas páginas. Entras a estas páginas y te va a decir todos los programas que existen en Estados Unidos de esa especialidad. Así que si tú estás interesado en cirugía general, entras aquí y, perdón, perdón, entras a estas páginas y te va a decir, ok, no sé, 300 programas de cirugía general y aquí están los enlaces para cada programa y es tu responsabilidad, tu trabajo entrar a cada programa y ver qué es lo que ofrecen y qué es lo que no ofrecen. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Es un programa, creo que de medicina interna de la Universidad de Houston. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi lista, pongo qué es lo que a mí me importa. Obviamente, quieres saber qué programa es, si ofrecen visa. Si necesitas una visa, si ofrecen visa, aquí podemos ver, we only sponsor J1, ok, ofrecen visa. El porcentaje de IMGs y de dónde son, para esto tú tienes que entrar todos los programas van a tener una sección de residentes, entras ahí y tú decides, y ahí puedes ver de dónde son los residentes. Cut off, o sea, si pasaste el step uno la segunda vez y aquí dice, we rarely interview applicants who have not passed all steps on their first attempt, pues ¿para qué aplico este programa? Aquí me está diciendo que no me van a dar entrevistas si no he pasado los exámenes, sí, perdón, si reprobé un examen. Em, necesitan USE, que es Clinical Experience. Dice, international graduates should have at least 3 months of US clinical experience. Ok, necesito 3 meses. Research, ¿les importa research? Aquí puedes leer, en su caso no menciona. Fellowship, este programa tiene una fellowship al que yo estoy interesado, sí o sí no. Y luego, si necesito contactar a alguien, aquí pongo. Cada quien hace su lista como se les hace importante, ¿verdad? Pero el propósito de esto es informarles que tienes que ser selectivo de qué programas apliques, no apliques así nada más, porque tiene un costo y el costo es muy, muy alto. Ok. Entonces, vamos a hablar creo que hice un video hoy sobre esto específicamente, pero del timeline. Ok, entonces los exámenes se toman cuando tú quieres, ¿verdad? Tú tomas los exámenes cuando quieres, pero la, la temporada de la aplicación a residencia es una temporada muy, muy específica. Inicia siempre en junio, que es cuando tienes acceso al token, puedes comprar la ficha y por fin tienes acceso a ERAS. Entonces, entre junio y septiembre estás subiendo tus documentos, estás subiendo tu MSPI, tu foto, tu personal statements. En ese tiempo, los que te están dando las recomendaciones las tienen que subir. Todo eso está pasando entre junio y septiembre. Idealmente para septiembre tienes que tener ECFMG Certification porque si no la tienes para este tiempo va a ser las cosas muy, muy difíciles. Lo puedes aplicar sin la certificación, pero te la va a poner muy difícil. Así que en septiembre es cuando los programas tienen acceso a las aplicaciones y empiezan a descargar todas las aplicaciones y empiezan a mandar sus entrevistas. Las entrevistas pueden ser en persona o virtuales. Así que entre septiembre y básicamente enero es cuando son todas las entrevistas. A veces tienes que viajar para las entrevistas, pueden ser por Zoom, etcétera. Y luego aquí dice febrero, pero este año es en marzo. El 4 de marzo es cuando se hace el Rank Cordless. Así que como tú fuiste a estas entrevistas, tienes que tomar como que apuntes de que esto me gustó de este programa, esto no me gustó, esto me gustó, esto no me gustó, y hacer como que tu lista de programas, de qué es lo que te gustó más de un programa, o perdón, de qué programa quieres ir, como que tu número uno, tu número dos, tu número tres, etcétera. Y luego los programas también hacen sus listas de, ok, yo quiero este residente como mi número uno, mi número dos, mi número tres, etcétera. Y y luego normalmente era en febrero, pero este año le cambiaron a marzo. El 4 de marzo es como que la fecha límite. Tú entregas tu lista y luego en marzo es por fin el match. ¿Ok? Y eso es como que ya el resultado de a quienes fueron seleccionados para las residencias. Hablando un poco de las entrevistas pueden ser virtuales o en persona entre septiembre y enero, como ya mencionamos. Y la verdad, las entrevistas que a mí me pasaron, con las que muchas personas he hablado, son preguntas, no son preguntas de cómo tratarías un paciente con, no sé, bradicárdico, sintomático, etcétera. Son más como preguntas de eh, cuéntame sobre ti, por qué quieres este programa, por qué quieres esta especialidad, por qué elegiste medicina, descríbete, cuáles son tus weaknesses, tus strengths, etcétera. Y casi al final siempre te preguntan, ¿tienes preguntas para nosotros? Y ese es el tipo de preguntas que hacen estos tipos de programas. Y muchas veces las entrevistas, es como que de un día. Las entrevistas en sí pueden durar de 10 a 15 minutos, pueden ser individuales, pueden ser en grupo.
Hay muchas maneras, pero esas son las entrevistas. Entonces, cuando tú haces tu rank orderless, como ya lo expliqué, tú haces tu lista de que yo quiero el programa A como mi número uno, programa B como mi número dos, programa C como mi número tres, los programas en su lista. Todo esto entra en un algoritmo que nadie sabe cómo funciona y el resultado es el match. ¿Ok? Entonces, hablando, el match es toda una semana. Y aquí se los explico más o menos. El lunes de la semana del match, este, el lunes te llega un correo que te dice, entraste, fuiste, te dice, congratulations, you have match, or we are sorry, you did not match. Si tu correo que recibiste, que es así como este, te dice, you have match, felicidades, no tienes que hacer nada hasta el viernes de esa semana. No te preocupes de nada. Si el correo que recibes el lunes dice we are sorry you did not match, entonces inicias el proceso de SOAP, que es lo que vamos a hablar al siguiente. Perdón. Entonces el lunes recibes este correo, congratulations you have matched, y luego el viernes te llega este otro correo que te dice a dónde a dónde vas, básicamente. Entonces aquí te dice José Rivera, Internal Medicine, University of Texas, Rio Grande Valley. Eso es cuando hice match a medicina interna. El lunes te diga, felicidades, entraste, y luego hasta el viernes te diga este otro correo que te dice a dónde vas. El SOAP es como que la segunda oportunidad para intentar, te llega el lunes, te llega este correo, we are sorry you did not match. Entonces el lunes tienes acceso a una página especial que te dice todas las residencias que no se llenaron, todos los programas que no se llenaron, tienes acceso a esa lista y empiezas a aplicar. Tienes 45 aplicaciones, aquí no tienes que pagar y tú aplicas a básicamente a lo que hay. Ya no es de que a lo mejor tú quisiste cirugía general y ya nada más quedan dos programas, dos espacios en cirugía general, pero quedan 100 en medicina interna, a lo mejor te aplicas a medicina interna. Pero lo que quieres hacer es entrar o a lo mejor decides no hacer SOAP y aplicar hasta el siguiente año otra vez. ¿Verdad? Y es un proceso que dura básicamente 4 días. El lunes tienes acceso a la página, envías tus aplicaciones. El martes los programas tienen acceso a las aplicaciones y empiezan a mandar entrevistas. Las entrevistas son martes y miércoles. Y luego el jueves empiezan a dar ofertas. No me voy a meter en muchos detalles del SOAP, pero así es, básicamente es. Y luego aquí ya sabes a dónde vas. Y pues ya el match day, pues ya sabes a dónde vas. Ok, eso es en marzo y luego ya el 1 de julio inicias la residencia. Y a veces, por cuando estás iniciando, hay que pues, te puedan pedir que estés ahí 2 semanas antes, una semana antes, para iniciar todo el proceso de documentos, etcétera. Tienes un salario cuando eres residente. Aquí les pongo un ejemplo del salario como residente. Puede variar. Va a variar de programa a programa y va a variar de estado a estado. Pero por lo general casi siempre empiezan como que en 60,000 y pueden subir hasta 80,000, 90,000 dependiendo del estado. Un residente en Nueva York va a ganar más porque Nueva York es un estado muy, muy caro a comparación de un residente que está viviendo a lo mejor en, no sé, aquí en Texas. Texas es más barato. Pero algo importante es de que tú no tienes que pagarle al programa. Es algo que aprendí que se hace en algunos países, de que tú tienes que pagar como que una colegiatura al año o al semestre. Aquí no, aquí te pagan y eso es todo. Algo muy interesante de residencia en Estados Unidos es de que tienes ACGME que te protege. Entonces, ACGME es una organización que acredita las residencias y tiene reglas que los programas tienen que seguir, ¿verdad? Por ejemplo, que no puedes trabajar más de 80 horas a la semana, tienes que tener mínimo 4 días de descanso al mes, etcétera. El programa te tiene que dar un lugar donde puedas dormir, te tiene que dar comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es algo que se hace porque ACGME puede cerrar programas si los programas no cumplen con estos requisitos establecidos para ellos. Ok, vamos a hablar un poco de los números, ¿verdad? Entonces, si tú dices, bueno, ok, excelente, ya sé qué es lo que requiere los exámenes, ya sé qué lo requiere todo el proceso de aplicar a una residencia en Estados Unidos, entonces yo quiero ser, no sé, anestesiólogo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y esto es donde esta página ayuda mucho. Esta es la página de NRMP, otra vez, esta es la organización que hace el match y te va a ayudar mucho. Hablando de algunos números aquí rapidito, en el 2025, o sea, el match de este año, los que entraron este año, se ofertaron 43,000 posiciones y aplicaron 47,000 aplicantes. Hablando otra vez de el match rate, perdón.
Un segundo. Am, o sea, las personas que aplicaron y que pudieron entrar a una residencia, US IMGs, 67.8% de las personas que aplicaron entraron, y para non-US IMGs, 58.0%, más bajo que el de US IMGs, a diferencia, por ejemplo, de los MDs o los DOs, en donde el más del 90% que aplica entra. Para IMGs es casi la mitad. Ok, entonces les recomiendo, siempre he recomendado, entren a las páginas de NRMP, National Resident Matching Program, NRMP, entren a esas páginas, eh, porque aquí hay unos documentos muy buenos que recomiendo que todos lean. Este es uno, es Advanced Data Tables, esto te dice los resultados del match, NRMP, Match by States, y Charting Outcomes. Todos esos son documentos muy, muy buenos que siempre he recomendado que todos lean. Hablando un poco de Advanced Data Tables, entonces vamos a hablar aquí de los non-US IMGs. ¿Cuáles fueron las especialidades donde entraron más US IMGs? Las especialidades donde entraron más fue medicina interna, donde entraron 3.573. Luego medicina familiar, luego pediatría, neurología, psiquiatría. Ahora, hay que usar estos números bien, ¿verdad? Porque, o sea, entraron 3.000 personas para medicina interna, pero medicina interna tiene 10.000 posiciones, casi 11.000 posiciones, ¿verdad? Tiene muchas posiciones. A diferencia, por ejemplo, de cirugía torácica, en donde solo entraron dos, pero solo hay 54 posiciones, ¿verdad? Así que hay que tomar esta información y analizarla muy bien. Esto es para los, perdón, para los non-US IMGs, y luego para los US IMGs, igual. Número uno, medicina interna con 1.145, luego medicina familiar, luego medicina, luego urgencias con 315. Obviamente entran muchos más non-US IMGs, pero porque igual aplican muchos más non-US IMGs que US IMGs. Así que las especialidades donde entran más, medicina interna, medicina familiar, pediatría, neurología, psiquiatría, patología, urgencias y luego cirugía general, etcétera, 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 entran a este archivo, lo pueden bajar, es completamente gratis y aquí pueden ver todo mucho mejor desglosado. Aquí solo doy generalidades. Este otro artículo, NRP by Rates by Specialty and State. Ese te dice cuáles fueron los estados en donde entraron más IMGs. Y luego Nueva York está en número uno, donde entraron 1.742. Luego Florida, Pensilvania, Texas. Luego Michigan, ¿verdad? Pero también depende, porque por ejemplo Nueva York tiene, creo que es el estado que tiene más plazas para residentes. A diferencia de, por ejemplo, aquí no aparece, pero Hawái. Hawái tiene muy pocos, así que entraron muy pocos residentes también. No significa que solo deberías de estar aplicando a Nueva York o a Florida o a Pensilvania, ¿verdad? Pero te da una idea de cuáles son los estados donde hay más IMGs. Este artículo, Charting Outcomes, es muy importante y es probablemente uno de los más importantes porque te da una idea de qué es lo que hicieron otros residentes para entrar a esa especialidad. Se publica cada 2 años. Este año no se publicó uno, este se publicó el año pasado. Pero, por ejemplo, aquí dice Summary Statistics for Anesthesiology, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicieron otros residentes para poder entrar a anestesiología? Aquí te da un ejemplo. Continuous Ranks te da una idea más o menos de cuántas entrevistas tuvieron. USIMG 7.1, non-USIMG 4.8, pero puedes ver que los que no entraron tenían muchas menos entrevistas. No es exactamente las entrevistas, pero te da una idea de las entrevistas que tuvieron. El USMLE Step 1, ¿qué calificación? Esto no importa porque ya no es por puntaje, ya nada más lo pasas, lo repruebas. Pero aquí en el Step 2, entonces, por ejemplo, para los USIMGs entraron los que en promedio tenían un 240 y los que tenían una calificación más baja no entraron. En promedio, los non-USIMGs 243 y los que no entraron 239. Cuando entras a el archivo en sí, te menciona, de cada paso de estos, te menciona cuáles fueron las calificaciones más altas, las más bajas que pudieron entrar. Te desglosa mucho mejor que lo que estoy haciendo aquí. Obviamente, por razones de tiempo, no puedo meter en detalles. Experiencia en investigación, 2.0, 2.8, y te da una idea. Entonces, los que tuvieron experiencia en investigación 2 y 2.8, que no es mucha,
Y luego presentaciones, publicaciones, abstracts 5.1 y 9.1. Así que los que pudieron entrar, no en non-US IMGs, que pudieron entrar en sociología en promedio, tenían 9 trabajos de presentación o publicaciones, etcétera. Ahora, cosas que no menciona, no menciona si la publicación fue en Curious o fue en el New England, no menciona si la presentación fue una presentación que tuvo en su escuela o una presentación que hizo en el Congreso de Anestesiología de Estados Unidos, ¿verdad? Así que hay que tomar esta información pues ahí nada más, o sea, entender que no te da todos los detalles. Aquí les doy otro ejemplo, cirugía general, continuous ranks, que más o menos está una idea de las invitaciones, 6.4 y 3.7. El step 1 pues ya no importa, ya nada más pass fail. El puntaje para el step 2, 2.46, 2.46, una calificación muy, muy buena. Los que no entraron tenían una calificación un poquito más baja, no mucho más. Eh, Trabajos en investigación, 3.2, 4.1, presentaciones y publicaciones, 18.5, o sea, muchísimo más que, por ejemplo, los USIMGs. Ahora sí que los que quieren entrar a cirugía general, pues tienen que dedicarle un poco más a las presentaciones y publicaciones, porque pues te pide un poquito más. Ahora, otra vez, menciono, esos son promedios, no es como que la ley al 100%. Y aquí les doy, esta es una tabla que yo hice donde habla un poco de todas las especialidades. Otra vez, repito, se pueden meter a este artículo y leer todo esto, no es secreto. Lo único que les quería mencionar aquí, por ejemplo, hay ciertas especialidades como lo es neurocirugía, en donde las presentaciones y publicaciones, o sea, los que estaban aplicando neurocirugía tenían 87.8 trabajos de publicaciones, presentaciones en promedio. O sea, exagerado. Igual los que estaban aplicando a cirugía plástica, 55.7. Los que estaban aplicando a cirugía vascular, 38.3. ¿Dónde está ortopedia? Ortopedia es otra. Ortopedia, 100 trabajos de presentación, publicaciones, etcétera. O sea, los que están aplicando a estas especialidades, muchas veces se dedican año o un año o 2 años enteros a hacer investigación o publicaciones, etcétera, antes de aplicar a estas especialidades porque son ultra mega competitivas. No nada más para IMG, sino para americanos también. Así que es algo que hay que considerar. Si estás aplicando, por ejemplo, a medicina interna, eh, medicina interna, 7 trabajos de presentación, o sea, no son muchos. O a ver cuál es otro. Acá, pediatría, 5.1. Y otra vez repito, son promedios. No significa que todos los que entraron a esta especialidad tuvieron tantas, ¿verdad? Pero es solo para tener una idea. Algo importante también que si necesitas una visa. Hay básicamente dos tipos de visa, la J1 y la H1. La J1 es como que una visa de intercambio, donde se supone que tú vienes a Estados Unidos, haces tu residencia y te regresas a tu país mínimo por 2 años antes de poder regresar. La J1 es la que la mayoría de los programas ofrecen. Y creo que es un poco menos compleja de conseguir que la H1. La H1 no te tienes que regresar a tu país después de que terminas residencia, pero hay como que un límite, no todos los hospitales ofrecen la H1, es más difícil de conseguir, tienes que pasar el Step 3 para conseguir la H1, pero con la J1 oye, hay maneras de poderte quedar en Estados Unidos sin tener que regresar a tu país y esto se le llaman waivers. Entonces, hay diferentes tipos. Si tú trabajas en un lugar donde no hay suficientes médicos en Estados Unidos, consigues un trabajo ahí, te puedes quedar. Si haces una subespecialidad después de tu residencia, te puedes quedar por más tiempo, después tienes que pedir un waiver, etcétera. Pero hay maneras de quedarte en Estados Unidos después, ya sea la J1 o la H1, después de que termines residencia, dependiendo cuál consigues. Em, y esas son las visas y los waivers. Ok, entonces regresamos una vez más a las preguntas. Les quiero mencionar que todo esto de lo que hemos estado hablando va a estar publicado en el canal de YouTube que tengo. Este es el canal, se llama Paso por Paso. Ya tengo ahí varios videos. Tengo un video de entrevistas, una simulación de entrevista que tuve con unos médicos. Tengo entrevista con la doctora Cañengues, que es está haciendo su especialidad en neurología. Juan Trejo, que estuve con él en medicina interna, él es de El Salvador. Y luego el doctor Dan Álvarez, que aplicó a medicina familiar y tengo entendido que hizo match este año en medicina familiar. Así que todo eso se va a subir ahí por si lo quieren ver otra vez. Repito, si necesitan todo esto de lo que hablé, básicamente lo tengo en un libro. De hecho, este es el libro. Ese es el libro. Ay, no se ve.
Ese es el libro, son 160 páginas más o menos de toda esta información. Tengo mucho más detalle ahí, obviamente. Y ahorita, si ponen ese código, les da un descuento de 30%. Y sí, entonces vamos a contestar más preguntas. Vamos a contestar más preguntas. Ok, vamos a ver. ¿En dónde me quedé? No puedo regresar hasta el principio porque eran muchas. ¿Sabe cuánto demora la acreditación de ECFMG de una universidad? Va a depender de la universidad. Si tu universidad es rápida, se puede tardar 2 o 3 días. Si tu universidad es un poco más despacio, se puede tardar más tiempo. Doctor, entre EM y Pathology, ¿cuál es más IMG friendly? Vamos a ver, porque creo que IMG, perdón, si te estás refiriendo a non-US IMGs, Pathology, patología, es más IMG friendly, un poco, no mucho más que Emergency Medicine. Em, Hacer un fellow en Estados Unidos con una especialidad de Unión Europea, ¿es posible trabajar en Estados Unidos? Javier, hay ciertas especialidades como la radiología y creo que oftalmología en donde tú puedes hacer una residencia afuera de Estados Unidos y hacer un fellowship en Estados Unidos que tiene que durar, si no mal entiendo, como que 3 o 4 años antes de poder trabajar independientemente. Igual tienes que pasar el Step 1, el Step 2, el OET, Step 3, ECFMD Certification. Es el mismo proceso, pero tienes un poco más, no tienes que repetir residencia. No conozco mucho de sus pasos, conocí un radiólogo que era de Colombia que estaba haciendo eso. Él era de radiología, conocí una doctora creo que era de Ecuador o de El Salvador, no me acuerdo exactamente, que era oftalmóloga allá, hizo una fellowship acá y estaba haciendo eso. No tuvo que repetir residencia. Son muy pocas especialidades que te dejan hacer eso. ¿Queremos el libro? Pues consigue el libro, pues ahí está. Ahí está el código para el libro si lo quieren conseguir. ¿Qué info tiene acerca de los salarios de trabajos en investigación? Varían mucho, Noelia, porque son como que becas, a veces no son salarios específicamente, es más como una beca y va a variar de programa a programa, no dan mucha información. Gracias por la conferencia. De nada, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuánto tiempo después de graduarme es lo máximo que aceptan? Llevo 2 años de grado. Cassandra, eh, no hay una respuesta directa porque cada programa es diferente. Por ejemplo, el programa que te enseñé, creo que tenían un límite de 3 años. Otros programas van a tener límite de 5. Otros van a decir, no nos importa cuándo te graduaste. Eso va a variar un poco. Recomendaciones en números. Recomendaciones en números como de publicaciones, puntaje de los steps, cartas y recomendaciones generales para plastic surgery. Todavía me faltan 2 años de la carrera. Adrián, para eso específicamente no lo tengo en esta presentación, pero busca este documento, Charting Outcomes, y ahí viene una sección específica de cirugía plástica. Mencionó que era muy bueno hacer el internado médico en Estados Unidos a la manera de presentar todos los papeles. ¿Cómo ayuda el internado a este proceso en cartas de recomendación? Sí, Verónica, te va a ayudar en las recomendaciones, obviamente vas a poder obtener recomendaciones. Y aparte, cuando estás llenando tu CV, hay una sección donde puedes incluir eso. ¿Influye haber pasado el Step 1, Step 2 para conseguir rotaciones clínicas? Sí influye, porque ciertos programas, ciertas rotaciones, especialmente las que puedan ser gratis, te van a pedir que hayas pasado el Step 1. Si piensas cómo está diseñada la Escuela de Medicina en Estados Unidos, está diseñada en 4 años. Los primeros 2 años son ciencias básicas y los estudiantes no entran al hospital hasta que hayan pasado el Step 1. Así que si puedes pasar el Step 1 antes de tus rotaciones, te va a ayudar mucho. Em, ¿La tesis realizada para obtener el título de medicina ayuda como publicación? Yo diría que sí. A lo mejor no como publicación, pero como presentación, te va a ayudar para algo. Entonces, todo el proceso se puede hacer desde tu país de origen, no sé por qué, incluso para hacer el match, excepto para las entrevistas. Dice, yo diría que sí, menos las, el Step 1 lo puedes tomar afuera, el Step 2 lo puedes tomar afuera. Creo que el OET, creo que ese sí lo tienes que tomar en Estados Unidos, si no mal entiendo. Es posible que no. El Step 3, creo que ese sí se tiene que tomar en Estados Unidos, pero es opcional. Las rotaciones las tienes que hacer en Estados Unidos, obviamente, pero es posible hacer mucho de esto, el 90% a lo mejor, sin tener que estar en Estados Unidos. Todos necesitamos ese libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, otra vez. Si quieren este libro, aquí está la información. 30, ponen web 30 como un código, web 30 y les da el 30% de descuento.
¿En qué sitios se ve si es válida la universidad para empezar todo el proceso? Ok, esta es, vamos a regresarnos desde el principio. Uh, Es, esta es la página. World Directory of Medical Schools. Hacer un fellow en Estados Unidos con una especialidad de Unión Europea, o sí, ya la contesté. En México terminas la carrera y después haces internado de servicio social. ¿Cómo puede hacer el internado en Estados Unidos y necesitar tener los steps? Puedes tomar los steps cuando eres estudiante, María. No tienes que ser egresado para tomar los steps, los puedes tomar antes. Buenas noches, soy de Nicaragua. Cuando la universidad donde saqué la carrera de medicina no está registrada en Estados Unidos, ¿qué puedo hacer? Cuando no está registrada en el World Directory of Medical Schools, entra a esta página, requesting an ECFMG sponsor note, y tu escuela tiene que iniciar el proceso. Para cirugía general, ¿cuántas publicaciones como mínimo? Hidrogo, doctor Hidrogo, te recomiendo otra vez. No tengo toda la información aquí, porque o sea, imagínate tener la información de cada especialidad, me tardaría mucho. Pero lee este artículo, Charting Outcomes, y ahí puedes ver qué es lo que necesita para medicina. Kevin Vázquez, respecto al precio total que se llega a invertir recursos, documentos, viajes, considera que se llega a recuperar en un tiempo óptimo la inversión, ya que para algunos puede llegar a ser una preocupación al iniciar todo el proceso. Pues desde que eres residente vas a tener un sueldo bueno, o sea, un sueldo mucho mejor que, que la verdad, o sea, no conozco todos los países, pero definitivamente mucho mejor que es en México. Estás ganando, ponle que $65,000 al año. No es una cantidad muy buena para vivir cómodamente. No vas a poder ahorrar mucho, pero vas a vivir muy cómodo. Así que yo diría que sí, efectivamente vas a poder recuperar el dinero. Una vez pasado los steps, ¿de qué manera se puede generar ingresos económicos en Estados Unidos? Noelia, para eso la única manera es conseguir un Research Fellow que te dé un tipo de beca o conseguir una visa de trabajo, lo cual va a ser muy difícil. Si dice que las cartas de recomendación, las rotaciones a partir de empresas como IMO no son tan buenas, ¿es cierto? Yo no diría eso, Laura. No son ideales, em, porque la recomendación. Las cartas de recomendación deberían dar médicos que te conocen bien. Y la única manera que un médico te conozca bien es trabajar con ese médico 1 o 2 meses, la verdad. La verdad. Pero una recomendación es una recomendación, es mejor que nada. Así que no son las mejores recomendaciones que puedes conseguir. Eh, ¿Y es una mejor ruta aplicar a medicina interna y luego aplicar a una especialidad como cirugía general, o se necesita más documentos o es más complejo el proceso? No te recomendaría hacer eso porque cuando tú entras a una especialidad, el gobierno de Estados Unidos te da básicamente una cantidad de dinero. Entonces, cuando quieres aplicar una segunda especialidad, básicamente el gobierno dice, no es el gobierno, pero o sea, es una idea, ¿no? Te dice, tú ya hiciste una especialidad, no te voy a dar más dinero. La razón por la que yo sé eso es porque es lo que yo hice. Yo apliqué a medicina interna y luego apliqué a urgencias y me causó unos problemas. Así que no es ideal que se haga eso. ¿Qué tal, doctor, qué tal posible es machear en anestesio teniendo cuenta que complicar el programa no tan competitivo como los comunitarios? Anestesiología es una especialidad muy competitiva. Otra vez, lee estos documentos para que tú te des una idea de qué es lo que tienes que hacer, qué tan competitiva es. Conozco a dos estudiantes americanos. No es para desilusionarte, pero conozco a dos estudiantes americanos que estudiaron en Estados Unidos y que no entraron a anestesiología porque es una especialidad muy competitiva. Desconozco de los costos de vida en Estados Unidos con el sueldo, beca suficiente para mantenerme. Si es suficiente, en la mayoría de los estados, a lo mejor si vives en Manhattan, a lo mejor ahí sí va a estar un poco pelado, pero en la mayoría de las otras ciudades es más que suficiente. El sueldo cambia por especialidad para los residentes o es igual. El sueldo es el mismo. Entonces, el sueldo, como puedes ver aquí, es por año. Entonces, todos los residentes de primer año ganan 63, todos los residentes de segundo 66, etcétera. No es por especialidad. ¿Es posible hacer match primero en cirugía general y luego plastics? Sí, porque plastics le puedes hacer como una subespecialidad de cirugía general. No creo que le llaman plastics específicamente, creo que le llaman un poquito diferente, pero es similar. La cirugía cardiovascular es una especialidad o subespecialidad
Creo que es cardiotorácica, no sé si se llaman igual. Cirugía vascular es directa, cirugía cardiotorácica tienes que hacer cirugía general. Y bueno, entonces, doctores, doctoras, otra vez, muchas gracias. Creo que ya son todas las preguntas. Pude contestar todas muy bien. Muchas gracias por acompañarme. Otra vez les recuerdo que mucho de esto que viene aquí, que les acabo de mencionar, viene mucho en más detalle en este libro. Lo pueden conseguir al 30% de descuento. Una última pregunta antes de que me vaya. ¿Qué trabajo en el área de salud recomiendas en el proceso de pasar los steps y eso cuando vives en Estados Unidos? Hay varios trabajos que te pueden ayudar. Medical Assistant obviamente te va a ayudar. Yo trabajé como scribe, trabajé también como ear tech y creo que esos me ayudaron. Para realizar STEP se necesita que la universidad esté registrada. Sí, se necesita que esté registrada en el World Directory of Medical Schools. El Step 1 es como otros exámenes de residencia que si no te sabes la respuesta es mejor no contestarla para que te baje el puntaje. No, tienes que contestar todo. Es mejor que adivines y que te la saques bien porque si no la contestas y te la sacas mal, como quiera te van a bajar puntos. ¿Es más difícil entrar a cirugía general que a medicina interna? Sí, es más competitiva. Cualquier quirúrgica es más competitiva. Haciendo todo el proceso y cumpliendo los requisitos mínimos, aún así hay riesgo alto o moderado de no hacer match. Sí, eso siempre va, especialmente si estás aplicando a las ultra competitivas como lo es dermatología, otorrino, etcétera. Mientras se realizan los procesos, se puede trabajar como médico general. No hay médicos generales en Estados Unidos y necesitas una visa de trabajo, así que eso sería básicamente no, desafortunadamente. Bueno, entonces ahora sí me retiro. Muchas gracias por acompañarme. Les repito, si quieren conseguir este libro, lo pueden conseguir aquí. Estos videos se van a subir a YouTube em, eventualmente. Así que los invito a que chequen el canal, suscríbanse al canal de YouTube para que puedan ver todo esto em, otra vez si necesitan más información. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo mucha suerte, éxito en todo y nos vemos. Saludos, adiós.